Listo. Ya, maestra, entonces. Sí, que inicien. Hola, buenas tardes, compañeros. Somos el equipo número 3, en los cuales les vamos a hablar acerca del tema de la base y dimensión de un espacio vectorial, cambio de base y cambio de base. Lo cual nuestro equipo está integrado por 6 integrantes, de los cuales yo soy el presentador, Cabra Mesh Juan Carlos, Jesús Antonio Chan Chan, Espinosa Hoy, Irvin Alejandro Comulmo, Manuel Nicolás Antiveros Yam y Omar Manuel Valencia Bodas. Lo cual ahorita les vamos a pasar la palabra a nuestro compañero Espinosa, el cual les va a explicar acerca de la base, su definición y unas pocas propiedades y condiciones que debe de cumplir para poder realizarse. Ok, buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ok. Bueno, si hablamos de base, base se define como base de un vector, de un espacio vectorial, perdón, a un conjunto de vectores linealmente independientes, tales que a partir de una combinación lineal de ellos se puede generar cualquier vector de espacio vectorial. Combinar linealmente dos o más vectores consiste en multiplicar los vectores por algún escalar y luego sumarlos vectorialmente. En otras palabras, sea B un espacio vectorial real y S que es este es igual a B1, B2 hasta Bn, elementos del espacio. S es base del espacio si cumple con 3 puntos muy importantes. Primero, que el conjunto sea linealmente independiente. Segundo, si el conjunto genera al espacio. El número de elementos se llama la dimensión del espacio, como mencioné anteriormente. Con esta pequeña definición podemos más adelante hacer que nos quede claro este concepto con los ejemplos que nos dará mi compañero Omar. ¿Sí puedes pasar al siguiente, por favor? Bueno, condiciones fundamentales. Hay 3 condiciones fundamentales que logramos conseguir, investigar, indagar. La primera sería una base del conjunto que es ese. Es un sistema generador mínima del conjunto, lo más pequeño posible. La 2, además de un conjunto, es un conjunto independiente, máxima dentro de ese, que aquí sería lo más grande posible. Y la 3, una base de ese permite expresar todos los vectores de ese mismo conjunto como combinación lineal de ella, de manera única para cada vector. Esas son las 3 condiciones fundamentales. La siguiente, por favor. Bueno, propiedades de la base. Aquí muy importante que presten mucha atención porque de lo que yo les mencione teóricamente, de aquí van a comprender aún más con los ejemplos que le va a decir mi compañero Omar más adelante. Dice la primera propiedad. Sea B un espacio vectorial y la dimensión Bn, entonces dos bases de B tienen n elementos cada uno. Ponemos un paréntesis en esta primera propiedad. Empezaré con darles un ejemplo. El conjunto R1, sabemos que su dimensión es 1 para que sea base. R2, sabemos que su dimensión es 2, así como R3, su dimensión es 3, R4, su dimensión es 4. Bueno, vamos a esta propiedad de la primera, vamos a tomarla como si fuera R2, para que lo logren entender. Sabiendo que R2 su dimensión es 2, si hablamos de R2, la primera propiedad dice es que dos bases que sean bases de R2 tienen que tener dos elementos. El ejemplo lo van a ver más adelante con mi compañero para que logren entenderlo mejor. La segunda propiedad. Sea B un espacio vectorial y dimensión Bn,
Entonces, todo conjunto con más de n elementos es linealmente dependiente. Bueno, aquí vamos a siempre con R2. R2 sabemos que abrimos un corchete, paréntesis 1, 0, 0, 1, ahí es R2, es base canónica. Pero aquí viene la segunda propiedad, que lo que dice, la propiedad en sí es que si agregamos otros elementos a nuestra base, naturalmente del mismo espacio, este conjunto sería linealmente dependiente. Eso nos quiere decir, no podemos poner la R2 un vector más, ¿por qué? Porque no genera el conjunto. Tiene que ser R2, tener dos vectores, dos elementos. A eso se refiere, no podemos ponerle un vector más, porque ahí ya sería R3. Así con cada uno de esos conjuntos. Vamos con la tercera propiedad. Sea B un espacio vectorial y dimensión Bn, entonces ningún conjunto con menos de n elementos genera B. Bueno, en esta propiedad lo que dice es que, por ejemplo, la dimensión de R2 sabemos que es 2, lo que mencioné anteriormente. Ningún conjunto con menos elementos generaría a R2. Porque es como la viceversa de lo que acabo de mencionar en la segunda propiedad. No le podemos poner solamente un vector, porque ese sería R1. Como les vuelvo a mencionar, más adelantito lo vamos a poder comprobar con los ejemplos que les va a dar mi compañero Omar. En la cuarta propiedad, sea B un espacio vectorial, dimensión Bn, si el conjunto de n elementos, conjunto B1, B2, Bn, genera a B, ese es base de B. Bueno, vamos a tomarlo siempre del mismo ejemplo que R2. Es el más complejo de entender. Ya con los ejemplos lo vamos a ver. Viéndolo del lado de R2, dice que la dimensión de este, que es R2, es 2, nuevamente. Para poder comprender la propiedad, necesito dos elementos de R2 y que generen a R2. O sea, sería la base canónica. Eso que mencioné es la base canónica. Es base de R2. Bueno, ya tenemos la base canónica de R2. Este conjunto genera R2, lo podemos comprobar, y tiene dos elementos. Entonces, es esta base. Y lo que dice la propiedad es lo que acabo de mencionar. Que cumpla, que genere a R2 y que tenga dos elementos. Así como puedo poner de ejemplo R1, que genera R1 y que tenga un elemento. Así por R3 y R4. Las 5. La última de las propiedades, de algunas propiedades. Bueno, la 5 dice, sea B un espacio vectorial y dimensión Bn, entonces cualquier conjunto con n elementos, linealmente independientes es base de B, base del espacio. Por ejemplo, nuevamente, ya me gustó agarrar R2. Es complejo, es fácil. Por ejemplo, R2, nuevamente sabemos que la dimensión es 2. Si ustedes tienen un conjunto con dos elementos que sean linealmente independientes, automáticamente es base. Es decir, automáticamente este conjunto genera a R2. Es lo que nos dice esta propiedad número 5. Bueno, aquí les voy a mencionar lo que les he estado comentando desde el principio, la base canónica. Entre paréntesis vemos que nos dice base natural o base estándar de Rn. Como podemos ver en cada uno de los puntos, esa es una base canónica. Son linealmente independientes que forman un determinante no nulo. Son sistemas generador
de Rn porque todo vector se puede expresar como combinación lineal en ellos. ¿Se me pasa la siguiente, por favor? ¿Te aparece la siguiente diapositiva o te quedas en la misma? Me aparece la base canónica, es la primera. Adelante, continúa. Me sigue apareciendo la misma. Ah, ¿te sigue apareciendo la misma? Sí, La de base canónica ya explicaste, ¿no? sí, ajá, la base canónica ya la expliqué. Sí. Ahí está. Ahí está. Otra base de R3 distinta a la canónica. Abrimos paréntesis, 1, 0, 0, primer vector, 1, 1, 0, segundo, 0, 2, menos 3. Es el tercer vector. Aquí podemos ver en los puntos, nos dice que son linealmente independientes porque forman un determinante no nulo. Son un sistema generador de R3 porque cualquier vector ABC se puede poner como combinación lineal en ellos, en efecto dado. Normalmente ocupamos ABC, pero podemos buscar alfa, beta y gamma que satisfagan. Si tomamos eso, se obtiene un sistema que, como podemos ver aquí, ya está ordenado en busca de A, B y C. Bueno, compañeros, buenas tardes. Primero que nada, complementando lo que dijo el compañero sobre bueno, lo que quiere decir es otra base distinta de R3 distinta a la canónica, es que en la canónica, a la hora de convertirlo en manera matriz, no, perdón, no sé decir el concepto, automáticamente cuando es canónica queda escalonada, por lo que se nos es más fácil sacar una determinante. Esta, pues vemos que toma diferentes valores y en diferente orden, siempre y cuando respetando las dos reglas que necesita, en este caso R3 para ser generador, un sistema generador. Tiene 3 elementos con 3, en este caso, números cada uno. Como explicaba el compañero, a la hora de sacar una determinante es un consejo que yo creo que, no sé si ya algunos saben o lo estudiaron, pero por ejemplo, para que nosotros sepamos cuando un sistema es linealmente independiente o dependiente, podemos ahorrarnos los pasos de hacer todo el proceso de Gauss-Jordan, de hacer las combinaciones lineales mediante nuestra determinante. Y en la determinante, bueno, más que nada, estamos aplicando lo que vimos desde clases anteriores. Estamos aplicando los conceptos que aprendimos con nuestra determinante. ¿Qué pasa? En la determinante, nosotros lo ponemos de manera de matriz. Sacamos nuestra determinante y si nos da determinante distinta a 0, es linealmente independiente. Ahí procederíamos a hacer todo nuestro procedimiento para ir sacando nuestras respuestas. Pero si nos da 0 nuestra determinante, sería linealmente dependiente. Ahí ya no tendríamos nada que hacer, porque el sistema no es generador en este caso de R3 o en su caso de R2. Eso es como que un tip o un consejo para que pues la mayoría de los compañeros o nosotros mismos no nos matemos la cabeza a la hora de resolver algún problema de estos, saber qué vamos a hacer. Y eso es lo que quiere decir esto. En cuanto a la otra base de la canónica y la canónica, esa es la diferencia más que nada. Y pues este es un pequeño ejemplo nada más que se dio para que se quede un poquito claro, pero ahora en los ejemplos se los voy a mostrar. Pues, otro tip para que también puedan determinar si es linealmente independiente sería en cuestión de que cuando vean las coordenadas, o más bien los vectores, se den cuenta que uno no es múltiplo del otro. Eso quiere decir que te ahorras el proceso de buscar si es lineal, si comprobarmente con combinación lineal, con Gauss, como dijo mi compañero, solo con tal de ver si mis coordenadas vienen siendo, uno no viene siendo múltiplo del otro, viene siendo que
va a ser totalmente linealmente indeterminante. Ese sería otro, independiente, perdón. Ese sería otro tip para que lo puedan buscar igual y se ahorren un buen proceso. Para continuar, pues nuestro compañero Espinosa va a seguir con la tercera, tercer ejemplo. Ok. Base de un subespacio en R3. Consideremos que el subespacio S, plano XY, veamos que los vectores 3, 2, 0, 1, menos 1, 0, forman una base de S, que es el conjunto. Podemos ver que son linealmente independientes porque como el anterior, uno no es múltiplo del otro. Es lo que mencionó mi compañero, que con eso nos podemos ahorrar mucho. Son un sistema generador de S dado un vector genérico del conjunto de la forma AB0. Lo podemos poner como combinación lineal de 3, 2, 0, 1, menos 1, 0. Para ello buscamos alfa, beta, que cumpla. Podemos ver que aquí ya está acomodado para la solución única del sistema, para cualquiera AB. Lo que Aquí en dice la ahí de SCD, chicos, Eso para está. cualquier A, B, viene siendo sistema compatible determinable para cualquier A y B. Eso significa esas iniciales. Al igual que puede ser SCI, que puede ser sistema compatible de infinitos. Sí, sí, estoy seguro de eso. Sí, una observación, si pueden poner ahí como una notita cuando, antes de que me manden las diapositivas, que pongan esas siglas, SSD, ¿qué significa, por favor? Ah, maestro, de hecho tenemos un documento donde dice nota, donde hay palabras que digamos que a lo mejor no conocen y allá la definimos. Perfecto. A ver, proseguimos. En la siguiente, por favor. ¿Ya te aparece, viejo? Todavía no me aparece. Ah, extender un conjunto. Ok. Ok. Continuamos. Extender un conjunto para que forme base. Bueno, si hablamos de este, te da la pregunta. ¿Es 1, 0, 2, 1, 0, menos 1 base de R3? La respuesta es que no, porque R3 no genera el conjunto que tiene estos dos vectores. Sí, son linealmente independientes porque uno no es múltiplo del otro, pero no son un sistema generador de R3 porque le faltaría un vector para que genere ese sistema. Y aquí nos da la pregunta, ¿puede obtenerse una base R3 de algún modo? Sí, añadiendo otro vector de manera que siga siendo independiente a las anteriores. Por ejemplo, le podemos agregar, como vemos en la imagen, 0, 1, 0, un vector más. Así el conjunto quedaría 1, 0, 2, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, que es el que le agregamos al final para que cumpla con la base de R3. Primer dato, es linealmente independiente y este genera R3. Por lo tanto, es base de R3. Chicos, como comentario, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, que le hagan sin pena, se las podemos responder y claramente pues vamos a hacer preguntas a cada quien, ya sea que ustedes respondan voluntariamente o ya sea que los cojamos aleatoriamente. A ver, proseguimos, por favor, Espinosa o Valencia, por favor. Ok, dice, Aquí, refiere un conjunto para que forme base. Tenemos el sistema de tres vectores, plano XYDR, que dice, es un sistema generador de S, pero no son independientes. Aquí estamos aplicando lo que yo había dicho antes. Si nosotros, el tip que les acabo de explicar, nosotros nos ponemos a realizar, lo convertimos en forma de matriz y sacamos su determinante, ya sea por Gauss o por Sarrus, por la manera que nos convenga. Les vuelvo a repetir, aplicando lo que ya aprendimos anteriormente, y nos da, es que es un sistema dependiente. Ahí entra, o podría entrar,
la segunda propiedad que más adelante, ahorita les voy a explicar, pero no es independiente. Puede ser que sea un sistema generador, pero no va a ser un sistema independiente, por lo que acabo de decir, su determinante es nula. ¿Ok? Siguiente, por favor, para que empiece a explicar. Claro. Listo. Bueno, espera un momento. Maestra, Dime. tengo una duda, maestra. Queríamos hacer unos cuantos ejercicios con la pizarra, maestra, de la electrónica, pero sí se me hizo un poco complicado al realizar. Creo que haré uno o dos nomás para no perder tanto tiempo. Y aparte que, pues, sí es un poco de práctica, ¿no? Al realizar con el lapicito. Sí, de hecho, el lapicito, si se dan cuenta, cuando yo utilizo la pizarra en la electrónica, no utilizo la pizarra de aquí del Teams. Sí, Utiliza la suya, ¿no? utilizo exactamente. Yo tengo una aplicación que se llama Sketch, creo, Sí, Sketchbook. que es como una pizarra literal. Y lo que hago no lo comparto aquí, sino comparto mi pantalla porque la pizarra de aquí llaman que se mueve mucho. Sí. Entonces, como quieran ustedes usarlo. Ok, maestra, de acuerdo, sí, porque como que sí nos da aquí un poco de tiempo y luego no se entienden bien mis números. Solo creo que uno o dos ejemplos haré, pero ya al final. Sí, está bien. De todos modos, puedes intentarlo, si no, pues vemos la manera de cómo grabarlo o algo. De acuerdo, maestra. Prosigo, Omar, por favor, con la primera propiedad, explicándola. Ya está en el 11. Ah, ok. Ok, perfecto. Aquí ya estamos viendo con ejemplos en qué consisten las propiedades. Como lo dice ahí, sea B un espacio vectorial y dimensión B igual a n, entonces dos bases de B tienen n elementos cada una. ¿Qué quiere decirnos? Aquí se está viendo en el ejemplo, una disculpa, pues si eso que parece un 3, no es un 3, es un corchete, digamos que no describe muy Pienso bien. yo ya a preguntar que si son tres o son corchetes, ¿no? Sí, Ok, son corchetes. Lo aclaro de una vez para que no haya malos entendidos, para que quede un poquito claro. Bueno, se los voy a explicar. El primero es R. R está en su dimensión 1. Ya como va aumentando se le va poniendo el número 2, 3, 4. Lo voy a explicar. Aquí hay 1 con un corchete, coma, 2 con un corchete, coma, 3 un corchete. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la dimensión de R, vamos a ir poniendo el número de elementos que van en cada vector. El 1, más que nada, es nada más como para un poco más explícito, para explicarlo. Pero el que más se trabaja y he visto y he estudiado un poco que se trabaja más R2 y R3. Como vemos aquí, vemos primero que nada uno que es base canónica, el 1, 0 y 0, 1. Ese sí cumple, es un sistema generador y aparte es linealmente independiente. Porque si a la hora que nosotros lo convertimos en matriz, podemos ver que su determinante sí nos da un número distinto a 0. Cumple, se me olvidó decir, son dos bases para que un sistema de vectores sea generador, sea base, perdón, por su propiedad. Son dos requisitos que sea linealmente independiente y que sea un sistema generador. Si en un ejemplo no nos cumple ninguno. Adelantaron la diapositiva, perdón, creo que adelantaron la diapositiva. Ibas en la 11, ¿no? Ajá. Ahí está. Listo. Ok. Bueno, más que nada esta propiedad nos va a decir, dependiendo de la dimensión de R, va a ver cuántos vectores hay y con cuántos, más, yo lo explico con cuántos números cada uno. En este caso tenemos R2. R2 son dos vectores con dos cantidades cada uno. He visto y he estudiado que en el lenguaje le llaman elementos. Cada elemento es un vector, o más que un par de números, más que nada, pues, dependiendo la dimensión de R.
En R3. Entonces es una coordenada. O sea, cada elemento es una coordenada, una posición. Bueno, ok, sí, exactamente. Usted lo supo explicar mejor. Ok, así como la maestra, igual en R3. Bueno, antes de pasarme a R3, en R2, aquí hay otro ejemplo que no es base. Por lo que yo voy a que es 1, 0 y 2, 0. Si nosotros lo hacemos en matriz, vamos a darnos cuenta que a la hora de ser cruzado para sacar nuestro determinante, nos va a dar 0. Y esto no es base porque, como lo dije, no cumple con una condición que es ser independiente. Este es un sistema dependiente. Ahora sí, vamos al R3. El R3, como lo había explicado, son 3 elementos, y como dice la maestra, ahora sí, ya un poquito más claro, 3 elementos con 3 coordenadas cada uno. ¿Está bien, maestra, o no? ¿O así como lo dije? Pero, ok, perfecto. Y así sucesivamente, R4 igual 4 elementos con 4 coordenadas, o 4 números si lo quieren escuchar así. El número 4 es P de X. P de X viene siendo de polinomios, de un sistema de polinomios. Perdón, se me trabó la... Ok, ahí. Bueno, P de X quiere decirnos que es n elementos más 1. Igual en el caso de abajo, igual en el P2 son 2 elementos más 1. Por cómo lo sabemos aquí, en el P1, P de X es 1x. 1,x. Son 2 elementos en cada vector, digámoslo así. Igual en P2. En P2 de X, n es n más 1. Son 3 pues, coordenadas. Quiero tomarlo igual que son coordenadas. Es n más 1. Eso se me olvidó anotarlo, pero es n más 1. Cuando se presenta un ejemplo que sea P2 o P o P3, siempre será los 3 elementos, los 2 elementos, lo que diga la P, más 1. Y en el último, es un ejemplo muy recurrido en estos casos para demostrar la propiedad de 1, es la matriz 2×2. Se trabaja, bueno, igual cualquier matriz, la matriz que nos dé, se trabaja, en este caso 2×2 nos da 4. Nos tiene que dar, aquí igual representada de la misma forma, canónicamente las matrices, nos tiene que dar 4 matrices con 4, ahí sí, la verdad, maestra, no sé si son coordenadas en este caso o qué serían. No sé, ahí sí me puede apoyar. Sí, también son coordenadas, pero, bueno, más que nada, más que coordenadas, son celdas. Si te das cuenta, cada celda está distribuida en cada uno de los elementos que conforman tu matriz. Acá, como estás hablando de una matriz de 2×2, pues ese 1, ese valor, lo tienes que ubicar en las 4 celdas de tu matriz. Si fuera 3×3, pues son 9 veces y así, sucesivamente. Pero sí lo puedes manejar como elemento. Ok, entonces sí me serían coordenadas. Sí, también. Ok, perfecto. Bueno, aquí, como dice la maestra, como lo expliqué yo, si son 2×2, son 4 matrices diferentes. 3×3, 9, 4×4, 16. Y en este caso, como es canónica, vamos a ir ubicando en este caso el 1, vamos a darle la posición. Esta es la 1. No sé si alguien tenga algo que preguntarme. ¿Un comentario? Nada. Omar, ¿puedes hacer la pregunta la que me habías mencionado, por favor, y escoger aleatoriamente, ya sea que voluntariamente alguien la quiera responder, por favor? Ok, sí. Voy a explicar hasta la 3 y ahí voy a hacer las dos preguntas para ver si queda un poquito claro. De acuerdo. Ahorita vamos a la 2, por favor. Ya está la 2, ¿verdad? ¿Sí te cargó? Espera, ya. Okay. Ok, de acuerdo. Y ahí dice la 2, como lo explicó el compañero textualmente, es: sea un espacio vectorial y dimensión B igual a R, entonces todo el conjunto con más de n elementos es linealmente dependiente. Más que nada, estas propiedades se reducen a lo que había comentado yo.
las 5 propiedades que se vieron aquí se reducen a los 2 pasos para saber si un sistema es base. Digo, si R es base. ¿Qué quiere decirnos esto? Que ahora, dependiendo de la dimensión de R, nosotros podemos agregar más elementos, más coordenadas, por así decirlo. Pero aquí no va a ser un sistema generador. Base. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque la base, la propiedad 2 nos dice que va a ser linealmente dependiente. Esto nos va a decir que siempre va a pasar o va a exceder los límites del número de elementos que vamos a poner. En este caso, R1, por ejemplo, en el primer corchete, es 1, 2. Son dos sistemas diferentes. En el R2, aquí se puede apreciar un poquito más el R2, siempre es el que es más fácil de explicar. El R2 es, como lo he dicho en la primera propiedad, el R2 son dos elementos con un par de coordenadas cada uno. Pero ahí cumplían con ser independientes. En este caso no. En este caso tenemos 3 elementos, pero lo que sí tiene que cumplirnos es que tienen que ser el mismo número de coordenadas. Nosotros podemos agregar más elementos, los que queramos, pero si es en R2, en función de R2, tenemos que cumplir que sea un par cada uno. Lo mismo que en R3, en dimensión R3. Aquí podemos ver que yo puse 1, 2, 3, 4, 5 elementos, pero cada uno tiene que ser de 3 coordenadas cada uno, y así sucesivamente. Igual en nuestra matriz de 2×2, muy recurrida, por lo que veo, en los ejemplos que vi. Aquí en este caso hay 5 matrices, pero me cumplen que sean de 4 coordenadas cada una. Si en algún ejemplo me llega a dar que sí son, en este caso al revés, nos dan cuatro matrices, pero de cada una tiene, en este caso 6 elementos, tampoco me cumple tampoco sería un sistema linealmente dependiente. Y como lo vuelvo a repetir, si nosotros hacemos todo nuestro proceso para saberlo, sacamos nuestra determinante, vamos a ver que nos va a dar un 0. Esta es la 2. Bueno, la 3, por favor, siguiente. A ver, aguántala. Ok. Sí. Bueno, aquí lo único que me causa ruido es los ejemplos con R1, porque precisamente como ustedes están diciendo, cuando es R2 y R3 y una matriz de 2×2 o R4, lo que sea, lo que debe estar dentro de los corchetes o dentro de los paréntesis, o bueno, los vectores deben de tener 2, 3, 4 y así sucesivamente coordenadas. Ahora, los ejemplos que ustedes pusieron de R1 tienen 2, 2 y 3. Entonces, ese ejemplo pues no estaría bien. Debe ser de un solo elemento cada corchete, ¿verdad? Así es, sería un elemento por corchete porque estamos hablando de R1. R1 pues viene siendo una sola coordenada, ya sea que utilicemos solo X o solo Y o solo Z, pero es solamente una coordenada porque se refiere a que es una dimensión. Si nosotros lo vemos si lo vemos en un plano cartesiano o tridimensionalmente, R1 viene siendo un punto, R2 es una recta y R3 es una recta pero con ángulo, ¿no? Como lo vimos creo que en la primera clase, ¿no? Que nos enseñaron las diferentes maneras de cómo graficar un vector. Entonces, cuando nosotros graficamos R1, es una coordenada nada más, ya sea en X, en Y o en Z, pero es un punto. Entonces, eso sí, ese ejemplo de R1, pues debe estar 1, paréntesis, 2, paréntesis, 3, paréntesis, sí. Y de hecho, estuve, no es por ser, pero pues sí estuve a punto de ponerlo, pero a la hora de estudiarlo vi en 2 videos que así me lo planteaba. Y pues yo dije, a lo mejor yo estoy mal y lo puse así. Pero pues, como usted me está explicando,
pues debe ser A lo mejor separado. lo pediste mal con la simbología que ponían. A lo mejor era punto y coma o era paréntesis, corchetes o algo parecido. Eso les vaya a comentar también. Es que luego, por ejemplo, lo que hacen, ya ven que cuando nosotros, aquí como ustedes lo están separando con paréntesis y corchetes. Sin embargo, hay unos que nada más utilizan paréntesis, pero para separar Punto y vector coma. de otro vector ponen punto y coma. Entonces ahí también puede ser que se hayan medio confundido por esa parte, ¿no? O sea, no, que No, sí, algunos separan con punto y coma, o a veces cierran individualmente los vectores con paréntesis y con corchetes. Pero pues nada más sería eso, ok, ¿vale? de acuerdo. Bueno, No, más. pues ya con la corrección de la maestra, pues ahora sí que ya sabemos que el R1, pues en este caso, pues hubo un error y pues debe de ser un paréntesis por cada Así es. número, por cada coordenada. Debe ser Eh, 1 paréntesis, 2 paréntesis, 0 paréntesis, así, y es un solo elemento va en NV1, no se les olvide, así como en NV2 solo van 2 elementos, en NV3 3 elementos. En cuestión aquí tuvimos un pequeño error por simbología que no entendimos perfectamente, y pues como escucharon la definición de la maestra, viene siendo EV1 donde solo va a haber un solo elemento por cada coordenada. Eso es solo un punto en un plano cartesiano. ¿Podemos continuar, Omar? ¿Cambiamos de diapositiva o sigues en la misma? Maestra, una duda. Dime. ¿No podemos tomar ese ejemplo de R1 como 3 ejemplos diferentes? Se supone que son 3 ejemplos diferentes, pero realmente debiera estar nada más un número dentro de los corchetes. O sea, según yo, estos son 3 ejemplos diferentes. Ujú. Sí, ajá, yo así lo veo. Estos son 3 ejemplos diferentes, pero debiera haber uno nada más, un elemento, una coordenada dentro de cada par de corchetes. Ok, ya lo entendí. De acuerdo, sí, gracias. ¿De nada? Chicos, ¿alguna duda? ¿Algo? ¿Ninguna? Omar, continuamos con la tercera propiedad. sí. No sé si algún compañero nada más para corregirme o que me pregunte algo antes de que me pase la tercera. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Lo de las matrices de 2 por 2 me perdí. ¿De dónde salen los números? Bueno, Siete. Allá no, o vienen sea, siendo ejemplos, allá vienen son ajá, coordenadas que escogimos, puntos que si los pones te van a aparecer. Allá solo son coordenadas que elegimos como ejemplos para explicarles. ¿Por qué pusimos 2 por 2? Porque si te das cuenta cumplen con las celdas y con los elementos, hay 4 elementos ahí. Celda 1, celda 2, celda 3, celda 4. Allá está cumpliendo una regla. ¿Entendiste? ¿Se quedó claro? bueno, Más o menos. déjame explicarte un poquito más. Bueno, los números no, en este caso no debes de preocuparte por de dónde salieron los números de cada matriz, sino que debes de preocuparte más, bueno, saber más que nada que pues cuántas, en este caso, cuántas matrices te va a dar. O sea, los números, independientemente, esto es solo un ejemplo, pero tienes que saber, en este caso, si es de 2 por 2, cuántas matrices te va a dar. Para eso tienes que hacer pues, la operación que hay ahí, 2 por 2, 4, tienes que dar 4 diferentes matrices, que viene como el ejemplo anterior, si fuera en su forma canónica, te tiene que dar en la propiedad 1, la 1, ¿quién lo cambió? La 1, porfa, para que le explique. Ok, bueno, ahí en este caso, ahí no, es que esa forma, la forma que lo expliqué ahí en el 2 por 2 es como que la forma más utilizada, la forma llamada canónica para explicar cómo es un sistema base, pues, en este caso de una matriz 2 por 2. Pero no, ahora sí que los números de dónde salen, no, pues no importa más que nada, sino que debes de saber cómo se va a representar eso, pues, o cómo te va a dar. Como dijo la maestra, si te da uno de 3 por 3, te tiene que dar 9 diferentes matrices.
y ir poniendo los números. Pero pues es nada más de ejemplo, pues no es como que lo vamos a utilizar, que yo sepa, ahorita. Pero pero en los ejercicios de más adelante, pues yo creo que sí. O sea, nada, esta propiedad son más que nada como para saber cómo si es un sistema generado, si en este caso R es base de tales vectores, para eso son esas propiedades. De todas maneras, te vamos a dar ejemplos o te explico aparte, pues si quieres, o no sé si alguien tiene otra duda o la maestra algún comentario o me corrija o no sé. Pues una diferencia es que en la propiedad 1 tienen que ser linealmente independientes. Por eso ven aquí que en la matriz de 2×2, en pocas palabras viene todo su determinante cero o nula, que lo cual podemos comprobar que es linealmente independiente. Y aquí en el otro caso se pueden dar cuenta que aquí sí hay números que son múltiplos del otro y aparte su determinante no es igual a 0. Este sí es linealmente dependiente. Es la única diferencia de esta propiedad en la parte de las matrices. Ricardo, la duda que que te surgió, ¿te la aclaró Omar o lo parecido? Sí, ya quedó claro. Gracias. Compañeros, ¿alguna duda más que tengan algo parecido? Por favor, háganla adelante. Bueno, continuamos, Omar, con la propiedad 3, por favor. La 3. Bueno, la 3, ¿qué nos dice? Perdón. Bien. Lo malo de vivir en un pueblo. Bueno, ¿qué dice la 3? La 3, ¿qué nos dice? Sea un espacio vectorial y dimensión B igual a R, entonces ningún conjunto con menos de n elementos nos genera AB. En palabras para humanos, ¿qué quiere decir esto? Que pues ahora nos está diciendo cómo no se va a hacer, cómo es la forma correcta y cómo es la forma no correcta. Como igual en el caso de R1 se complica un poquito más, bueno, no se complica, sino que es más utilizable R2, empecé por el R2. Aquí pueden ver cómo puse con una palomita y con una tacha pues el que cumple y el que no. En este caso, el 1001 sí es base de R2, porque cumple. Tiene dos elementos con un par de coordenadas cada uno. Y los otros dos, que están solitos, ahora sí ya están bien separados por corchetes, pues simplemente no. Simplemente no, porque no cumple, no cumple R2, no cumple con los elementos que solicita la dimensión de R2. Lo mismo en R3. En R3 igual puse la forma canónica de R3, como nos cumple tres elementos con 3 coordenadas cada uno. Abajo puse la forma en que no cumple, no genera AB. Es lo que quiere decirnos. En este caso igual, solamente es un elemento, pero tiene 3, aunque tenga 3 coordenadas, no me cumple, porque no es generador. Tiene 3 elementos, pero no tiene, tiene 3 coordenadas, pero no tiene 3 elementos. En este caso igual, el P3, el que había explicado perdón, otra vez, perdón. Polinomio. El polinomio es que vino el de la moto y me desconcentró. Polinomio, como lo había explicado, es n más 1. Puse la forma correcta y la forma no correcta. Es n más 1. Si es n más 1, tiene 3 elementos más otro. Y la forma correcta es, pues, tiene 3 coordenadas diferentes. 1 más x, x cuadrada y x cúbica. Ese sí me cumple. Tiene los 3 elementos. Pero los otros no. ¿Por qué? Porque el otro, el de lado, solamente tiene 2. 1 y 1 menos x. El de abajo pareciera, pero no. Ese tiene 3, pero tampoco me cumple. Tampoco no genera AB, porque solamente tiene 3. Es menor, no genera. Tiene 2 menos 3x. Ahí van 2. Y el último, que es el tercero, x cuadrada más x más 1. Todo, bueno, como
tip para saber cuántos tiene es dependiendo en este caso las comas, cuántos vectores tiene, como dependiendo, esa va a ser la separación. Dependiendo las comas que tenga, van a ser mi número de coordenadas. En este caso solamente hay 3, aunque pareciera que hay más, solamente hay 3. Por lo tanto, no genera AB. Igual en el ejemplo de matriz 2 por 2, puse la forma correcta, como ya la había explicado. Ahí sí no te pongas a verlo con de dónde están los números, simplemente con que me cumpla. Cuatro matrices con 4 coordenadas cada una. Esa es la forma correcta. La forma de abajo donde no me cumple, pues no llega a las 4, solamente tiene 3. Tiene 3 matrices, pero no cumple, pues igual la del lado izquierdo tampoco, solamente tiene una. Tiene 4 coordenadas, pero no tiene los 4 elementos. Esa más que nada es la propiedad 3, es la forma en que no genera. Esa es una de las propiedades nada más para explicarles. Esa es la 3. La 4, compañero. Bien, antes que se brinquen a la 4, pregunta para alguien que no esté exponiendo. ¿Cómo sería un R1? Aplicando esta propiedad, ¿cómo sería un R1? Un R1, maestro, sería solo... Ah, ya entendí. Alguien que no esté exponiendo. ¿Cómo sería un ejemplo de no de R1? Sabía que iba a hacer esa pregunta, profe. Maestro, que no sea de nosotros, Chucho. Paréntesis 1, ¿no? No, porque sí generaría R1. 1 sí generaría R1. ¿Quién no generaría R1? Paréntesis 1,2. Ahí hay 2 elementos. Ajá, muy bien, está bien el ejemplo. ¿Qué otro? El más básico. La veo. Además, Que no genere R1, maestra. así es, que no genere R1. Pues sería, por ejemplo, cualquiera de los que están en la diapositiva actualmente. Sí, así es. Que es como lo dijo su compañero. Muy bien, ok. La respuesta es lo que acaban de decir sus compañeros y lo que acaba de poner Masha, 0. 0. ¿Qué quiere decir esto? Un conjunto vacío. Si yo pongo paréntesis 0, aunque ponga 20,000 ceros, mi coordenada va a seguir siendo 0. Entonces, si yo pongo un conjunto de elementos vacíos, aunque ponga 35 conjuntos de elementos vacíos, no me va a generar ni R1 ni R2 ni R3. ¿Ok? Muy bien. ¿Continuamos? Oye, Mar, ¿puedes hacer las preguntas que habías mencionado? Bueno, primera pregunta para cualquiera, de lo que he explicado, alguien que me pueda dar un ejemplo de un sistema de vectores que sea R2, nada más que me lo diga, sí, nada más. Que cumpla, que sea linealmente independiente y que sea un sistema generador, que sea a base de R2. Alguien levante su mano para poder ceder la palabra, por favor. O el que sea, dígalo, ¿no? O ya sea que los crean por el chat igual. Cuenta como participación. No sería, o sea, 4, coma 0 y en el otro sería 0,4 o algo así. A ver, serían 2 paréntesis, ¿verdad? Dijo 4,0 y ¿cuál fue tu otro vector? Ajá, el mismo, pero al revés nada más. 0,4. Serían dos paréntesis, ¿no? Diferentes, ¿verdad? Sí, son 2 vectores con 2 elementos. ¿Sí cumple? Sí, está correcto.
igual alguien que me puede decir, lo dije varias veces, cuando saco mi determinante, en este caso una matriz, para nuestro sistema de vectores, cuando lo vuelvo matriz, si me da 0, ¿qué es? ¿Qué es el sistema de vectores? ¿Qué sería? Independiente. No. Sería al revés. ¿Verdad, maestra? Cuando no se iguala a 0, no es independiente. Sí, acuérdense, la clase pasada precisamente vimos eso. Combinación. Cuando tu determinante da 0, es finalmente dependiente. Cuando es distinta de 0, es independiente. O sea que Ricardo lo dijo al revés. Sí, eso fue lo que traté de explicar. Lo que les comenté, porque pues más que nada los ejercicios para saber si un sistema es base o si es generador, pues nos podemos evitar tanto rollo solamente primero que nada, convertirlo de manera matriz. Lo vuelvo a repetir. Sacamos nuestra determinante primero. Si es de 3×3 pues, y 2×2, pues es más fácil. Sacamos nuestra determinante, ya sea como lo digo, vuelvo a repetir, por Sarrus o por Gauss. Si nos da distinto de 0, distinto, es independiente. Ahí procederíamos a hacer todo el procedimiento. Pero si nos da el 0, ya no tiene caso, pues no es un sistema generador ni es base de R2, R3 la que estemos trabajando. Es más, esto que acaban de decir es pregunta de examen. Eso siempre se los pongo en el examen y luego no saben ni qué hacer. Cuando se les den vectores, hay dos formas de saberlo y eso sí es pregunta de examen. Yo les puedo dar un conjunto de vectores del tamaño que sea y les pregunto, ¿el siguiente conjunto de vectores es base? Y es toda la pregunta. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo que está diciendo su compañero Omar. Lo que van a hacer es sacar la determinante y mediante eso responder si eso no es base. Ahora, si es un conjunto irregular, por ejemplo, que tengamos, por ejemplo, 3 vectores de 4 dimensiones, no pueden sacar la determinante, pero sí pueden hacer Gauss y pueden hacerlo por los otros métodos. ¿Sí? Pero eso es pregunta de examen. Hasta chance, ya hasta les dije eso, para que lo estudien. Sí, pues, a las 4 para que no le dé tiempo a los compañeros. Ya me extendí. La 4. Bueno, ok. ¿Qué dice la 4? La 4 dice, sea B un espacio vectorial, dimensión B igual a R, si el conjunto de n elementos, en este caso S, es igual a la forma que está ahí, porque pues, ahí sí la verdad no saber cómo explicarlo la maestra, no sé cómo lo leería. Dice que genera B igual a S, S es base de B. Bueno, no sé si la maestra me quiere explicar cómo se leería la parte de arriba, o sea, sé cómo explicarlo, pero no sé cómo decir ese enunciado de arriba, el de S igual a paréntesis, raíz de 1, raíz de 2, raíz de n. Sería del elemento del conjunto de S igual al vector de 1, al vector de 2, etcétera, hasta el vector de n números. Así sería, ¿no? ¿Pero eso es una raíz o es una B? Es una B más. Una raíz. ¿No? ¿Es una raíz? Pónganse de acuerdo. ¿Es una B o es una raíz? No, es una raíz, es una raíz. No he puesto ni idea. Debería ser B. Bueno, es que por lo mismo, o sea, yo escribí y vi tal cual así el enunciado de la propiedad, pero lo que quiere decirnos es, ahorita va a ser lo contrario, lo adverso, pues. Ahora primero nos van a dar el sistema de vectores y dependiendo el sistema o cómo lo veamos, vamos a definir si es base de R. En este caso, como podemos ver, el básico, el fácil,
si S es igual al vector 2, quiere decir que es base de R, porque está a la 1. Es 1 nada más. Y ven en el de abajo. S1 es igual al sistema 3, es base de R, porque solamente hay una coordenada, hay un elemento. Lo mismo con R2, el más fácil de explicar para mí es más fácil de explicar. Hay dos sistemas, digo, dos elementos en el sistema de 2 coordenadas cada uno. Quiere decirnos que es base de R2. Lo mismo con el ejemplo de abajo. Lo mismo igual con el otro ejemplo. En R3 es lo mismo también. Si nos dan 3, como lo había explicado, si nos dan 3 elementos con 3 coordenadas cada uno, ya por ende, o por la propiedad 1, ya sabemos base de qué R es, o qué dimensión de qué R es. Igual en el ejemplo 4. En el ejemplo 4 se puede apreciar de que es de polinomio. Ahorita, como lo dije, es lo contrario. Ahorita nos dan 3. Nos dan 3 coordenadas. Ahorita quiere decir que es de P2, porque ahorita, si anteriormente era n más 1, ahorita es n menos 1, para saber en qué base es, o base, en este caso, de P2. Y igual, ahorita, en este caso, si nosotros nos dan primero en el ejemplo 5, las matrices. Tenemos 4 matrices con 4 coordenadas cada uno. Por ende, y por lo que estaba explicando, es base de una matriz 2 por 2. Ahora sí que yo lo entendí así, no sé la maestra si me difiere en esto. Es lo mismo, pero al revés. No sé si un comentario que me diga la maestra si estoy mal o está bien mi definición. Sí, está bien, es lo mismo, pero al revés, como tú dices. Ahora, respecto a lo de arriba, estoy casi segura que quisieron ver por ahí B1, B2, Bn en lugar de raíz de. Que chequen bien su texto, pero Es B1, maestra, es B1, B2, B3, Bn, que yo sepa, no es raíz. La B le ponen una flechita, o sea, queda como B, flechita, pero a lo mejor al momento de descargarlo o algo así, se movió la flechita, parece que es raíz de 1. Pero realmente no es B1, B2. Y otra cosa, esto, como bien dice su compañero, sí es lo mismo, pero al revés, pero no necesariamente que automáticamente sea base. Acuérdense que, por ejemplo, tenemos aquí el R2 y el R3, que son los ejemplos más claros que creo que podríamos aplicar. Si nosotros sacamos la determinante del primer subespacio vectorial 1001, la determinante es 1. Luego entonces sí es base. En el segundo, si sacamos la determinante, quedaría 1, 3, 3, 4, entonces se quedaría 1 por 4, 4, menos 3 por 3, 9. Entonces es distinto a 0, significa que sí es base. Y si sacamos la determinante de R3, podemos ver que si nosotros la acomodamos a manera de matriz para sacar la determinante, como ya está escalonada esa matriz, la propiedad de los determinantes nos dice que cuando tenemos una matriz escalonada, automáticamente la determinante es la multiplicación de los elementos de la diagonal principal. Entonces la determinante quedaría 2 por 3, 6 por 4, 24. Entonces, como es distinto a 0, sí es base. O sea, no necesariamente con que contemos con ese número de elementos es base, pero sí tenemos que saber, o sea, si aquí no lo tenemos tan directo, sí tenemos que sacar la determinante. Y en el caso del polinomio y de la matriz, pues la única manera de saberlo es sabiendo si tenemos el número de elementos correctos, que es n más 1, en este caso es n menos 1, y en la matriz, pues 2 por 2 necesitamos 4. Pero esos 4 tenemos que tener abarcado las 4 celdas. Dense cuenta que aquí la matriz, tenemos 4 matrices, pero cada matriz tiene un número, tiene un valor distinto a 0 en cada una de las celdas, ¿okay? En cada una de las posiciones. Si no tuviéramos, por ejemplo, un valor en la celda 2, entonces eso ya no es una base. ¿Okay? Muy bien, continúen. Bueno,
iríamos a la quinta y última propiedad. Bueno, la quinta propiedad, pues, más que nada es una teoría la más fácil para mí, o la más, un poquito más sencilla de explicar. ¿Por qué? Porque dice, sea B un espacio vectorial y dimensión R a la n. Entonces, cualquier conjunto de n elementos linealmente independiente es base de B. Como la maestra lo acaba de decir, tiene que cumplirnos con que sea linealmente independiente. ¿Cómo lo sabemos? Con el determinante de nuestro sistema de vectores. Como lo había dicho la maestra, nos pueden dar el sistema, los diferentes elementos con los diferentes coordenadas, pero si en este caso no nos llega a cumplir con nuestro determinante, nos da un cero, no de nada va a servirlo. Porque como lo había hecho la maestra, en este caso, en el R2, que es el más sencillo de explicar, 1, 3 y 4, 5, pues yo puedo decir que sí es base, pero no lo sé en teoría todavía. Como dice la maestra, tengo que ordenarlo de manera de matriz, en forma de matriz, sacar mi determinante. Y si me da distinto a cero, sé que es linealmente independiente. Por eso es que en teoría es un poco, en mi caso, a veces hasta confunde porque en sí no sabes cómo viene el ejemplo. Porque igual me tocó ver otros ejemplos que, por ejemplo, había un sistema con con tres elementos cada uno, pero me decía, determina si es base de R2. Y se hizo, ¿perdón? ¿Dijo algo más? Ok. Determina si es base de R2, pero eran tres elementos. Se hizo el procedimiento, se hizo la combinación lineal y sacando el procedimiento con Gauss-Jordan y todo, sí, efectivamente era generador de R2. Y aún así eran tres elementos más. Por eso igual en este caso en R3, aquí lo tenemos de la forma igual canónica, está cumpliendo porque son linealmente independientes y lo acomodamos, pues nos va a dar una determinante. La determinante 3 por 4, 12, 12 por 5, 60, nos da 60 determinante. Si es base de R3, igual en el último de 2 por 2. No escribí, perdón. En la primera no viene un valor, pero porque se me fue. Le puse corrector, pero no le puse el 1. Pero igual es lo mismo, pues. Es lo mismo. Tiene que ser cuatro matrices con cuatro coordenadas cada uno. No sé si alguien tiene una duda, lo confundí más. O la maestra algún comentario. Pues bueno, de todas maneras, pues, con los ejercicios que vamos a dar, para que quede un poco claro. Si no, de todas maneras, pues la mayoría, creo que ya me conoce, me puede preguntar aparte. O a la maestra, que es la que sabe un poquito más, o alguna duda que me diga, no sé. Porque pues, por el momento son las últimas. No, está bien, continúen. Si no hay dudas de sus compañeros, continúan. Oye, Espinosa, ¿te encuentras ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Puedes hacer las preguntas que te había mencionado, por favor? Ok. Bueno, yo como ahora sí que todo lo que he escuchado, digo, lo que han escuchado, que he dicho y que han dicho los compañeros, en sí, ¿cómo me definirían una base de un espacio vectorial? ¿Algún compañero? Como el conjunto de vectores de ese espacio. Ajá, correcto. Está bien, está bien. ¿Alguien más?
O sea, en cuanto a base se refiere a que si estás en R2 tienes que tener dos vectores que tengan dos coordenadas, ¿no? Ahí estaría completo con la propiedad, pero en sí, en general, una base. Pero pues sí, tienes la razón, es el concepto, pues. El concepto general es un espacio donde hay un conjunto de vectores. Explicándolo gráficamente, es el espacio de dos corchetes donde hay paréntesis, para que la mayoría lo entienda. Ese sería una base. Explicándolo de esta forma, pero la forma, como les digo, compañeros, está correcta. Pues, en propiedad ya acabamos. No sé si alguien más, para que pase el siguiente compañero. De mi parte creo que ahí ya, pero si hay una otra duda o en el proceso igual alguien pueda preguntarme, no hay problema. ¿Alguna pregunta acerca de las propiedades de los ejemplos que explicó Mar? Si tienen alguna, por favor, pueden levantar la mano, preguntar por el chat o pueden encender su micrófono. Compañeros que no están exponiendo, si de verdad no tienen dudas. Creo que este y el último tema son los temas más pesados con respecto a puntos en los exámenes. Y, o sea, son los temas más medulares del examen. Pasa, atención, ya saben qué pasa, ya saben con sus propiedades. Ahora, bueno, yo tengo una pregunta para el equipo que está exponiendo. Ahorita ya dieron las propiedades, muy bien. Ahora, ¿van a explicar cómo sacar una base? Sí, maestra, más adelante sí lo vamos a explicar. Ok. Bueno, si no tienen dudas sus compañeros, ustedes sigan, porque ya son las 4:20. 22. Ojo, si no terminamos de exponer hoy, bueno, si no terminan de exponer hoy, porque su tema es algo extenso, pues mañana a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, continuamos y mañana se pondrían también los ejercicios. Entonces, no lo correteen, porque este es un tema bastante importante. Entonces, no lo correteen. Sí, Sigan maestra, exponiendo. ok. A ver, continuamos entonces. Más adelante les haremos las preguntas por cada compañero. ¿Puedes comenzar, Irving, por favor? ¿Puedes retrocederlo? Por favor, retrocédelo. Claro. Bueno, pues antes de empezar, a ver si alguien no lo alcanzó a leer, quisiera que alguien me responda qué entiende por dimensiones en un espacio vectorial. Cualquier persona aquí presente. Estás en distintos, digamos, ángulos o posiciones para ver un vector, si lo quieres ver así. Bueno, pues eso sería una buena respuesta. ¿Alguien más le gustaría contestar? Voy a utilizar la dedocracia. Vamos a preguntarle al que esté conectado. Okay. Freddy Pot, ¿todos por aquí? Freddy, ¿todos por aquí? Nada. Luis Espadas, ¿todos por aquí? Sí, maestra, aquí estoy. Ahí está. ¿Puedes contestar la pregunta que hizo el compañero? Pues, como en mis propias palabras, sería como se dice, pues el espacio que se genera por medio de vectores o elementos, tal vez. Exacto. Más o menos. Bueno, sí, por los vectores. En la siguiente diapositiva, por favor, para la definición. Muy bien.
Aquí tenemos lo que es la definición de lo que es dimensión, que dice que todas las bases de un mismo espacio o subespacio tienen el mismo número de vectores. Pues a eso se llama dicho, de esa dimensión se llama, de dicho espacio o subespacio, tienen un máximo número de vectores que son totalmente independientes. Y así que con eso quiero aclarar que las dimensiones son dadas por los conjuntos generados en la base. Así que es decir que dependiendo del número de vectores que se tengan en la base, es que nosotros podemos representar lo que es la dimensión. Bueno, ahora quiero aclarar que las bases pueden ser de dos distintas formas. Pueden ser de forma infinita o de forma finita. Pero ya en esta exposición, pues nos estamos concentrando más en lo que son las bases de forma finita. Así que podemos asociar que esas dimensiones de una forma numérica de esos espacios son dadas por las bases generados por los vectores. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, quisiera que ustedes vean la imagen que está a la derecha, de que cómo a partir de lo que es la dimensión 0, pueden generarse las demás dimensiones. Y esta es como una representación que pueden tener cada una. En la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, aquí tenemos lo que es la dimensión en un espacio vectorial, que ya se había mencionado anteriormente por mi compañero. Y aquí tenemos lo que es la dimensión en n, que es de una forma normal, que diciendo que dependiendo del número de vectores que se genere en la base, es como se va a tener la dimensión. Así que, con los ejemplos anteriores, si teníamos que en R2, la dimensión pues se va a representar en la número 2. Ahora, la siguiente dimensión, que es la P de polinomios o polinómicas, solo es la misma representación dependiendo de su grado en el que esté, y a este solo se le va a sumar más 1. Para la que es la dimensión en lo que es las matrices, pues sería como el resultado de un producto. Es decir, que si yo tengo una matriz de 2 por 2, su resultado sería 4, y esa es la dimensión en la que nos encontraríamos. Una cosa más, existe lo que es el subespacio en esas dimensiones. Así que, por ejemplo, si yo estoy representando lo que es una dimensión en el espacio R2, no existe un subespacio que pueda ser igual representado en eso. ¿A qué me refiero con eso? A que no puede existir un subespacio que es igual a R2, sino que puede estar representado con el 0 o con el 1 para esa parte del subespacio. Bueno, en la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos lo que son las propiedades. Y pues bueno, la primera dice que es el significado físico, o sea, de cómo se puede representar las dimensiones. La primera dimensión en el espacio, perdón, la primera es el espacio tiene una dimensión en 3, es decir, como lo que fuera un cubo, que tiene un alto, un ancho y una profundidad. La siguiente sería la segunda dimensión, que viene siendo representación de planos. En este caso podrían ser lo que son las figuras cuadráticas, como los cuadrados, los rombos, rectángulos. La siguiente dimensión sería la 1, que sería como la representación de un punto a otro, que son las rectas. Y por último tenemos lo que es la dimensión 0, que casi no se usa, pero gracias a esta dimensión en el origen es que podemos tener la representación de cada una de estas dimensiones. La segunda propiedad viene siendo algo similar a lo que es la primera, que dice que las dimensiones del espacio Rn coinciden con el número de parámetros libres. Aquí cabe aclarar que, pues bueno, los parámetros son consistentes variables que nos permiten reconocer dentro de este conjunto de elementos a cada unidad con su valor correspondiente numérico.
Así que dependiendo del parámetro, por ejemplo, el 1 representa lo que es la recta y el segundo parámetro pues representa lo que son los planos. En la tercera propiedad dice que si S y T son subespacios y S está contenido en T, entonces la dimensión S es menor o igual a la dimensión de T. Es decir, que se da la igualdad que la dimensión S y la dimensión T coinciden y ambos ocupan un lugar en el espacio. Aquí pues yo quiero mencionar que la dimensión de estos espacios vectoriales son unos cardinales que coinciden entre sí, que viene siendo que son el máximo número de vectores que son linealmente independientes y el mínimo número de vectores que conforman este conjunto generador para dicho espacio es lo que tiende a coincidir. Ya por último tenemos lo que es la cuarta propiedad, que viene siendo el rango, que dice que el rango de una familia de vectores es igual a la dimensión en un subespacio. Es decir, que si B1, B2 a Bn, pues genera un cierto subespacio en S. El rango que tiene a coincidir es decir, que la dimensión S es igual a R. Para este punto me gustaría usar un pequeño ejemplo, que es en la siguiente diapositiva, por favor. Que es en este pequeño ejemplo, que tenemos que en R3 sea un subespacio generado por estos 4 vectores. Tenemos que el rango máximo de este conjunto lo conformado por filas y columnas es 3. Y la propiedad pues es la cuarta, en la que tenemos que la dimensión S es igual a 3. Así que por lo tanto es como podemos cumplir esa propiedad con este rango que tenemos aquí. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos pues lo que son los teoremas que ya ya se han mencionado mucho anteriormente, que dice que sea un espacio, sea este un espacio subespacio de dimensión m, tenemos que m vectores es linealmente independiente en S, y también serán un sistema generado en S. Y tenemos que en viceversa, que si tenemos que m es un vector que genera S, también será linealmente independiente. Aquí es como lo que hemos mencionado, que toda base tiene que ser linealmente independiente y además un conjunto generador. Y a partir de eso es que nosotros pues podemos tener lo que son las dimensiones. Y esto solamente se puede aplicar para las dimensiones del espacio, cuando tenemos los vectores como lo indican. Ese es el primer teorema. En el siguiente diapositiva, por favor, tenemos el teorema número 2, que dice que en un espacio o subespacio de dimensión m, y es como en las propiedades de las bases, donde cuando no se puede, tenemos que un conjunto de más de... Aquí, bueno, gracias. Cuando un conjunto de más de m vectores nunca pueden ser linealmente independientes. O viceversa, cuando un conjunto de menos vectores de m no pueden ser un sistema generador. Y aquí pues se agregó un ejemplo de esas dos condiciones, que si tenemos que 3 vectores en R2, no podrán ser o no un sistema generador en R2, pero lo que no pueden ser es linealmente independientes de sí mismos. Igual del mismo modo que si tenemos 2 vectores en R3, pues podrán ser linealmente independientes o no, pero no serían así un sistema generador. Y así pues cumplimos esta parte del teorema. Y me gustaría pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, aquí tenemos cómo es la representación por medio de la base canónica. Tenemos como las ecuaciones son totalmente independientes y a este tipo de base pues puede ser representado por R en n cantidad de valores numéricos. Para mi punto de vista, la base canónica sirve mucho para separar y distinguir lo que son los vectores y así poder llegar al resultado para poder representar la dimensión. De esto les vamos a mostrar una pequeña imagen, un cuadro,
de cómo funcionan este tipo de bases y dimensiones. En la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Aquí tenemos los pequeños ejemplos que se anexaron. Ya tenemos para empezar un vector 0. Y aquí tenemos lo que es una base nula. Y pues por lo tanto su dimensión viene siendo 0. Es importante recalcar que eso no es muy usual que digamos, pero sin embargo, como les he dicho, a partir del 0 es cuando cuando es a partir del origen donde nosotros podemos representar el resto de las dimensiones. Y por consiguiente tenemos lo que es R2, que está representado en la base 1, 0 y 0, 1 de esos ambos vectores. Igual tenemos lo mismo, unos vectores abajo, que a simple vista no se pueden ver si son linealmente independientes o no, pero con una serie de procesos pues lo podemos lograr. Y aquí pues en R2 pues nos representa lo que es la dimensión 2. Lo mismo viene siendo para R3, tenemos 3 vectores y nos representa lo que es la tercera dimensión. Para las matrices tenemos lo que es una 2x2 que nos genera una base de 4 distintos vectores ordenadas como nos habían dicho anteriormente. Y esto pues la dimensión viene siendo la representada por el producto de la matriz, en este caso de 2x2, la representación de la dimensión sería 4. Bueno, para las polinómicas, dependiendo del grado de su base, es que nos viene representada la dimensión. Sin embargo, a este punto se le suma un más 1. Así que teniendo esta polinómica en lo que son el x cuadrado, el x y el 1, solo el número máximo pues es el x cuadrado, que sería 2, y solo se le estaría sumando 1 para representar esa dicha dimensión. Bueno, hasta acá hay alguna duda, algún comentario antes de seguir continuando. Solo a manera de comentario, dense cuenta los demás compañeros. No pusieron R1, pero pues bueno, ya vimos bastantes ejemplos de base con su respectiva dimensión, ¿no? Cuando es R1, pues es una sola coordenada y pues la dimensión obviamente es 1. Dense cuenta que todos coinciden de acuerdo al R con la dimensión. O sea, es directamente proporcional, a diferencia del polinomio, ¿no? Que la dimensión es 1 más que lo que nos está pidiendo originalmente. Pero todos los demás deben de coincidir. Pero ya, es todo lo que tenía yo que decirles. Continúen. Okay, muy bien. Muchas gracias. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya para finalizar en esta parte de dimensiones, tenemos lo que es la definición de un espacio renglón y espacio columna pues de una matriz. Y para estos dos puntos tenemos una serie de ejemplos, pero aún así, sin embargo, se los voy a leer. La primera dice que el espacio renglón de A es el subespacio de Rn generado por los vectores de renglón A. Y el espacio de columna de A es el subespacio de Rn generado por los vectores de columna de A. Para esto voy a usar una serie de ejemplos. En la siguiente diapositiva. Y tenemos que si una matriz, bueno, tenemos que si una matriz es A, es equivalente por los vectores de una matriz en B. Es decir, que nosotros tenemos que desarrollar esa matriz de una forma escalonada para poder representar esos vectores que sean diferentes a 0. En la siguiente diapositiva tenemos, por favor, en la siguiente diapositiva, tenemos lo que es esta matriz y solo usaremos lo que es el Gauss para poder tener los vectores que nos puedan representar esa base. En la siguiente diapositiva, por favor. Aquí ya tenemos lo que es la solución mediante las operaciones que nosotros ya deberíamos de saber. Y ya para finalizar, pues tenemos lo que es
son esos tres vectores que serían W1, W2 y W3. Y así es como podemos decir que esa base pues forma una parte en el espacio del renglón A. Esa es la primera, el primer concepto que les quiero decir de renglón, de la definición del espacio de renglón. Ahora, para el espacio columna, por favor, en la siguiente diapositiva, tenemos lo que es una matriz como tal. Y para este tipo de casos, nosotros estaríamos aplicando lo que sería la transpuesta. Muy bien, gracias. Aplicaremos la transpuesta y usaríamos lo que sería el Gauss, como nosotros lo conocemos, de una forma escalonada, y así tendríamos la representación de esos tres vectores para formar una base en el espacio, y eso equivale a afirmar que esta base es columna de A. Antes de pasar a los ejercicios o algo, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Antes de pasar a ceder la palabra a mi compañero. Con gusto. No es duda, sino se puede regresar a la diapositiva anterior, por favor. Un poquito antes, uno menos. Una menos. Ahí está. No, se pasaron. No, regresen ahí. Ok. Aquí tenemos una matriz. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una matriz de qué tamaño. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 filas y 4 columnas. Tenemos una matriz de 5 por 4. Entonces, está bien lo que explicaron ahorita sus compañeros, pero ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo una matriz de 5 por 4, realmente debo yo de tener ¿cuántos vectores ahí? Es pregunta para sus otros compañeros. ¿Cuántos vectores debo de tener aquí con esta matriz? 4. Debes de tener 4 vectores, así es. ¿De cuántas dimensiones? Tú mismo. De 5. Así es. Debemos de tener 4 vectores de 5 dimensiones, es decir, cada 1, 0, menos 3, 3, 2. ¿Y qué es lo que hicimos aquí? Lo pusimos a manera de matriz. Quizás no podemos sacar la determinante como tal, porque no es una matriz cuadrada. Acuérdense que las matrices cuadradas son las únicas a las cuales le podemos nosotros sacar la determinante como tal. Pero lo que bien explicó su compañero, ¿se pueden pasar a la que sigue, por favor? Perfecto, gracias. Ok, lo que bien dijo su compañero, nosotros hacemos Gauss, creo que no es necesario que les pongan toda la tracalada de operaciones con Gauss, pero ¿qué es lo que vamos a intentar hacer aquí? Lo que intentaron hacer aquí sus compañeros es escalonar lo más posible la matriz. ¿Y qué quiere decir esto? Los vectores renglones diferentes de 0. No necesariamente los vectores diferentes de 0, pero dense cuenta de algo. Si nosotros lo vemos verticalmente, tenemos pivote en la primera, segunda y tercera columna. Tenemos pivotes en esas primeras 3 columnas. ¿Qué quiere decir? Que tu base se forma con tus primeros 3 vectores, que es como bien dijo su compañero, con W1, W2 y W3. Ahora, no vamos a utilizar W4 porque ese vector probablemente sea linealmente dependiente de los otros 3. A lo mejor hacemos alguna operación allá de combinación lineal y nos da como resultado el vector W4. Por eso ese no lo utilizamos para decir que forma parte de la base. Ahora, dense cuenta de algo también. Estos vectores que nos puso, los vectores renglones diferentes de 0, se refiere a los vectores originales, no a los de la base, no a los de la matriz ya escalonada, ¿ok? Se refiere a los de la matriz original. Entonces, vamos a tomar como en cuenta, si yo les doy 4 vectores de este tamaño y ustedes hacen esto, entonces me van a decir que la base no necesariamente la forman 4 vectores, sino 3 vectores, que son los que le está diciendo aquí su compañero. No sé si quedó duda de esto.
Es importante, es muy importante esto porque esto también es una manera de cómo sacar una base. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Lo explicamos mal. No, lo explicaron bien, solo que no hicieron Es que no tanto hicimos los pasos, digamos, no hicieron tanto énfasis respecto a los vectores. en la solución. O sea, sí, Ok. no, sí me dijeron aquí, sí, W1, W2 y W3, pero de que de la base original, o sea, de la matriz original, de ahí esos tres primeros vectores son los que me están formando la base. ¿Sí? Ok. ¿Ya Ok, pueden sí. continuar, por favor? Pues bueno, le cedo la palabra a mi compañero Jesús. Pues muchas gracias por su atención igualmente. ¿Alguna pregunta que quieras decir, Irving? ¿O algún compañero abierto? Por mi parte esto, pero si alguien tiene alguna duda, pues con gusto le puedo responder. De acuerdo. Bueno, pues les pasamos con nuestro compañero Jesús Chan, el cual les va a explicar este ejercicio. Jesús. Sí, ya estoy aquí. Bueno, en los anteriores ejemplos pudimos ver cómo nos ponían una base y nosotros sacábamos la dimensión, o bueno, o también nos daban R3 y sacábamos la dimensión fácil de un espacio. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de cómo encontrar una base y también determinar su dimensión de un subespacio. Para esto nos van a dar lo siguiente, nos van a dar que R3 o R2 dependiendo de qué sea, y nos van a dar lo que vemos aquí, S es igual a corchetes, entre paréntesis, nos pueden dar cualquier variable X, Y, Z, en este caso nos están dando X1, X2 y X3. Todos estos pertenecen a todos los reales de R cúbica, bueno, R3. Y luego nos van a poner la condición que tiene que cumplir esta base, que en este caso es, se pone diagonal, algunos ponen una raya, y la condición es x1 más x2 menos x3 es igual a 0, y ahí termina el corchete. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para resolver para poder encontrar la base de este ejercicio? Ponemos la ecuación igualada a 0, bueno, como está igual, me falta igual a 0, bueno, no importa. Y de aquí podemos despejar cualquiera de las incógnitas. Podemos despejar cualquiera, por eso se dice encontrar una base, porque pueden haber varias, pero en este caso vamos a encontrar una. Mayormente se empieza de atrás para adelante, y en este caso igual es más fácil, solo paso el x3 al otro lado, y así despejamos x3. Aún así nos quedan dos, de las cuales no conocemos cuál es su valor. A ese se les podría llamar variable libre. Y a cada una de estas dos, en este caso yo les voy a poner otra. Los pueden dejar así igual como x1 y es igual a x1, x2 es igual a x2 y x2 pertenece a todos los reales y x1 igual pertenece a todos los reales. Pero en este caso yo lo quise cambiar a t y s, solo para que se note el cambio. En este caso puse que x1 es igual a t, que t pertenece a todos los reales, es mi variable libre, y x2 es igual a s, que pertenece a todos los reales, que es mi otra variable. Y nos quedaría como x3 es igual a t más s. Lo que sigue es ponerlo en forma de, no sabré cómo decirlo, ponerlo en esta forma, xs es igual a, bueno, también cabe recalcar que en este caso nos están dando solo una ecuación, pero nos pueden poner más, y si nos ponen más, tendríamos que aplicar a Gauss, bueno, lo que sepamos para poder escalonarla. O sea, tenemos que escalonarla y de ahí ya podemos hacer esto. Una forma de saber cuántas variables vamos a tener es, ¿cómo se dice? Variables libres vamos a tener, es ver cuántas incógnitas tenemos y cuántas ecuaciones tenemos. Si tenemos 3 incógnitas y una ecuación, entonces 3 menos 1.
y tendríamos dos parámetros o dos variables libres, como se diría igualmente. Y vemos que si se cumple, tenemos dos variables libres, t y s, o x1 o x2, se puede poner como quieras. Y ahora tenemos que poner cada valor que nos pide. Ya tenemos cuánto vale x1, cuánto vale x2 y cuánto vale x3. Y tenemos que ponerlo entre los paréntesis como los valores que sabemos. Por ejemplo, el primero, paréntesis, entre las comas, primero va a ir el valor de x1. Y como ya vimos, el valor de x1 es igual a t, que es el valor que le dimos. Luego, coma, el valor de x2 es igual a s. Y ponemos s, coma, y el valor de x3, que es igual a t más s. Cierra el paréntesis y ponemos nuestra condición t y s es igual a todos los reales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Dividir este vector en dos, dependiendo en t y en s. Tenemos que, en la parte de x1, se podría decir, tenemos que t, tenemos una t nomás y vale t. Luego, en el segundo espacio, tenemos que poner el valor de t. En este caso no hay ninguna t, solo hay s, así que t en este espacio vale 0. En el siguiente tenemos que es t y s y solo queremos el de t, así que ponemos solo t, el de s lo ignoramos. Más, ahorita vamos a poner los de s. En el primero, pues tenemos que es t y queremos ver las s, así que como no tenemos el valor de s, pues ponemos un 0. En el segundo espacio, pues lo mismo, tenemos que buscarle los valores de s. Y tenemos que vale s, así que lo ponemos directamente. En el tercer espacio tenemos t más s, y el valor de s en este espacio es igual a s. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Separar nuestras t y s del vector. Y nos quedaría, como vemos en el tercer paso. S es igual a corchetes t, paréntesis, el vector 1, 0, 1, más S, el vector 0, 1, 1. Y T y S es igual a todos los reales. Lo que sigue aquí es muy sencillo, solo tenemos que interpretarlo. Pues ya vimos que estos vectores sí nos generan a S, porque si no, ¿cómo nos daría? Y es linealmente independiente. Bueno, se puede ver a simple vista, pero sí que igual lo podemos comprobar. Se pone en forma de ecuación y nos vamos igualado todos a 0, al vector 0, 0, 0, y nos vamos a dar cuenta que tanto x como x1, x2 y x3 nos van a dar que es 0. Y se puede ver aquí, se puede ver a simple forma, pero igual se puede comprobar. Y bueno, lo que tenemos aquí de separado de t y s va a ser nuestra base de s. Y ya lo que queda, bueno, es una base de s, porque como dije, si utilizamos x2, pues nos va a dar diferente, pero sigue siendo una base de s. Así que cualquier resultado es correcto, pero sí les recomiendo que utilicen el de atrás para adelante, para que sea más fácil. Bueno, para que todos tengamos el mismo resultado, se puede decir. Y ahora lo que tenemos que ver es la dimensión. Y en este caso la dimensión es dada por el número de vectores que veamos en la base. Y en este caso es sencillo, vemos que hay dos vectores, por lo tanto nuestra dimensión es igual a 2. Y como había dicho mi compañero en un pequeño... Todas las dimensiones de un subespacio van a ser menores o igual a lo que nos pide. Por ejemplo, aquí nos está dando que R3, y pues diríamos que es 3. Entonces puede ser menor o igual a ese valor. En este caso es 2. Pues así concluye este ejemplo. Ya tenemos la base de este subespacio y la dimensión también. ¿Hasta aquí algo que no hayan entendido? En el siguiente ejemplo voy a poner uno que ya incluye tener que escalonar para que se entienda mejor. Ok, ¿alguna duda, compañeros? Este ejemplo, esto es igual, algo así viene el examen, algo así espero que también sean sus ejercicios, porque algo así es lo que sale.
Nada más les quería comentar algo. Veo que se trabó tantito en esta parte del despeje con el T y con el S. ¿Qué es a lo que se refiere? Estuvieron diciendo que tiene que tener la misma dimensión. Sí, tiene que tener la misma dimensión, pero como bien dijo el compañero Jesús, tiene que ser igual o menor. O sea, si es menor, por ejemplo, en esta dimensión 2, este tiene dimensión 2 porque tiene 2 vectores. Y no significa que esté mal, está bien. Pero, por ejemplo, como dice su compañero, esta es una base que cumple con que tenga 3 dimensiones, es decir, que tenga 3 dimensiones el vector. O sea, el vector, por ejemplo, si se fijan, es 1, 0, 1, tiene 3 dimensiones. Esa es una cosa. Y la segunda cosa es que cumpla con la restricción del x1 más x2 menos x3 es igual a 0. Esta parte, ¿cómo se leería esto? Se leería, encuentra una base determinada del subespacio, y el subespacio es x1, x2, x3 pertenecientes a R3, dado que x1 más x2 menos x3 es igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que hizo aquí el compañero? Lo explicó, la realidad es que lo explicó bastante bien. Lo único que veo que lo que se trabó fue que al momento de escribir aquí en el, obviamente, otra vez el subespacio, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a sustituir x1 por lo que les escribió el compañero que fue t. Por eso ponemos la t. Después ponemos coma. Sustituimos por x2, que el compañero nos dijo que es s, entonces ponemos la s, coma, sustituimos x3. x3, ¿cómo quedó? Pues es lo que despejó aquí el compañero, que es t más s. Entonces, recuérdense que cada coma separa una dimensión de la otra. Entonces, t me representa x1, s me representa x2, y t más s me representa x3, y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, desagrupar todos los t's y todas las s. Después, sacar el escalar, que en este caso el escalar vendría siendo t y vendría siendo s. Y después, de hecho lo podríamos dejar así, expresado como t 101, s 011. O simple y sencillamente lo quitamos y lo ponemos así. O también lo podemos poner como matriz. Lo podríamos poner como una matriz de 3×2. Quedaría 101, 011. También lo podemos expresar así. Y la dimensión es 2, como bien dice su compañero, porque tenemos 2 vectores. No sé si quedó alguna duda, o pasamos al siguiente ejemplo. Bueno, no sé qué hora es. ¿Qué hora es? Ray, ya son las 5. Pues yo creo que hasta aquí le dejamos. Mañana continuamos. ¿Qué les falta, equipo? Un ejemplo más de esto, que ya incluye escalonamiento, y pues ya el siguiente tema, que es cambio de base. Es cambio de base, ¿no? Ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya son las 5. Maestra, mándame. Igual me dijo que pues, yo voy a decir uno de cómo sacar bases. Igual lo pondría mañana. ¿Es esto? Eso es el cambio de base. Le dice encuentra la base y determina las dimensiones. Eso, Mar. ¿Es esto? ¿Es esto? Ah, ok, perdón. Yo te estaba pensando en el otro. En el de cambio. Sí, en el de cambio ya lo veríamos mañana. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y mañana comenzamos con este mismo ejemplo otra vez, como para darle continuidad a la exposición. Y pues exponen el otro y la parte de cambio de base. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy entonces. Y oigan, antes bueno, voy a concluir la grabación. Voy a concluir la grabación.